Bueno, ahora sí, buenas tardes a los que se sumaron. Vamos a retomar un poquito con el hilo que comenzamos la semana pasada. Dijimos que íbamos a trabajar en el espacio. Estamos en la segunda clase de Mate 3. Cuando hablamos del espacio, dijimos que a la hora de representar gráficamente, íbamos a tratar de hacerlo de esta manera, donde comenzamos por dibujar los ejes Y y Z de manera perpendicular y el eje que avanza hacia nosotros va a ser nuestro eje X. Ahí en el espacio podemos representar puntos siempre y cuando indiquemos las coordenadas en cada uno de los ejes. Por ejemplo, el punto 1, menos 2, 3 estaría con relación al eje X. La posición 1 la tenemos que tener presente, que la vamos a relacionar con la recta que pase por ahí cuando hablamos de la relación entre la primera componente y la segunda, que está en Y, menos 2. Si considero el eje Y que bueno, sigue para el otro lado, el menos 2 lo tengo por acá. Y al trazar esa grilla que antes resultaba perpendicular en la hoja de carpeta, ahora la tenemos que pensar como las paralelas que surgen. Así que acá tengo el 1 de X relacionado con el menos 2 de Y, hasta ahí. Y después lo tengo que relacionar con el eje Z, que es el eje vertical, y señalar el 3. Lo que habíamos dicho es que las escalas, tanto del eje Y como del Z, las podíamos tomar, por ejemplo, de a dos cuadraditos, y el eje X, que viene hacia adelante, hacerlo más cortito como para marcar la profundidad, ¿no? Así que bueno, si yo tengo ese punto y ahora necesito subir 3 unidades, ese pedacito, trato de trazar por ahí la perpendicular al plano de la base y contar las 3 unidades. 1, 2, 3, supongamos que me queda por ahí, ¿sí? Hasta ahí. Así que fíjense que acá se forma como una especie de diagonal, y esa línea diagonal imaginaria, bueno, ahí no me quedó tan en diagonal, es la que respetaría. Esta la respeto considerando la profundidad, ¿no? Bueno, ahí estoy teniendo el punto A, de coordenadas 1 de X, menos 2 de Y, y 3 hacia arriba con respecto a Z. Bueno, eso en cuanto a cómo ubicábamos un punto en el espacio. Además de eso, hablamos de vectores, ¿sí? Y comenzamos hablando de los vectores en R2, los vectores en el plano, y los vectores en el espacio, en R3. Dijimos que había diferentes maneras de nombrarlos. Si estamos en R2, podemos decir que si tenemos un vector, por ejemplo, AB, es el vector que comienza o tiene punto de aplicación en A y llega hasta B. Lo podemos escribir de esta manera, lo podemos escribir con una letra minúscula y la flechita encima, o lo podemos, sobre todo en los textos, y ahí ya se me está terminando el pizarrón, corro la compu. Escribirlo en los textos, en general, lo hacemos con la minúscula en negrita, porque lo molesto es escribirle el símbolo arriba, encima de vector. Entonces se cambia esa notación para facilitar la escritura. Ahora, en R2, un vector A, por ejemplo, lo podemos escribir como el vector de coordenadas A1, A2. Y si estamos en R3, ¿sí? Lo que hacemos es el vector, que podría ser B, lo nombramos con 3 coordenadas en cada uno de los ejes para referenciarlo. Dijimos que hablábamos del vector posición cuando ese vector tenía el origen, el punto de aplicación, ¿sí? El punto de donde parte en el origen. Entonces, en lugar de escribirlo así, con 2 puntos, yo tendría que acá darles, por ejemplo, el punto A y el punto B, directamente decimos que
parte del origen y llega a un punto B, como podría ser en este caso el vector que parte de ahí y llega, en este caso sería al punto A, que ya lo tenemos ahí. Y este podría ser un vector, si estamos en el espacio, no le voy a poner A porque habíamos dicho que la A era el ejemplo del espacio, ¿no? Acá le voy a poner B chiquito, B minúscula, y acá podemos decir que el vector B tiene coordenadas B1, B2, B3. Esto es una especie de boquita ahí, ¿sí? Ahí veo, Matías pasó el documento, está bien, si quieren ir pasándolo para que me quede grabado. Gracias, Matías, que me recordó mientras tanto que no lo había comentado. Bueno, después de esto, habíamos dicho que si yo tengo un vector cualquiera en el espacio, por ejemplo, y conozco las coordenadas de un punto, por ejemplo, C, y otro punto D, que vamos a ponerlo, no sé, por acá, yo puedo determinar cuál es el vector posición, ahí dejé todo un bollo, cuál es el vector posición que le corresponde a este vector CD. Tengan presente que si escribo CD es el vector que parte de C, tiene el origen ahí y llega hasta el punto D. Si yo quisiera hablar del vector opuesto, diría el vector de C, ¿sí? Que parte de D y llega hasta C. ¿Qué cosa tiene en particular en cuanto a la escritura? Bueno, que si nosotros los transformamos en los vectores posición, o sea, el que parte del origen y llega hasta un nuevo punto, pero de tal manera que la dirección es paralela a esa otra dirección que ya tenemos y que tiene el mismo sentido, ¿no? Lo que haríamos es solamente dar las coordenadas de ese último punto. Normalmente dijimos que íbamos a trabajar con los vectores posición. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más dijimos? Dijimos que podíamos calcular el módulo, ¿sí? La medida de ese vector. Por ejemplo, si nos queremos referir a la medida del vector B, voy a borrar. Cuando hablamos del módulo, también dijimos módulo de un vector, que podemos hacerlo diciendo la medida, que no es lo que queda mejor, tan exacto en cuanto al concepto. También hablamos de la longitud o hablamos de la norma. Van a ver que esto de la norma lo usamos con más frecuencia. Bien, ¿y cómo calculamos? Por ejemplo, supongamos que tenemos un vector posición B que coincide con A. Supongamos esto, ¿no? Lo escribo así, fíjense, con el simbolito de vector. 1, menos 2, 3. ¿Sí? ¿Cuál sería el módulo del vector B? Sería el equivalente a lo que hacemos en el plano. Lo pensamos como la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevada al cuadrado y sumadas entre sí. Menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. En este caso nos quedaría la raíz cuadrada de 1 más 4 más 9, o sea que el módulo de nuestro vector B es raíz de 14. ¿Está bien? Esto creo que el otro día no sé si lo llegamos a calcular. No, profe. Bueno, no me acordaba seguro si hemos hecho algún ejemplo. Otra de las maneras de nombrar el módulo es decir que es la magnitud también. Son todos sinónimos, ¿eh? Se los escribo acá para que después lo tengan presente, pero nos estamos refiriendo a lo mismo, magnitud. Bien, voy a chusmear el chat, no sé si hicieron algún comentario, me parece que la mayoría son documentos. Paso así medio rapidito. Bueno, bien.
Bueno, a ver, déjenme ver la guía, a ver si tenemos algo que tengo ahora. Estamos en R3. Las operaciones, hasta ahí llegamos el otro día. Llegamos hasta acá. Vamos con las operaciones que podemos realizar con los vectores. Una vez que definamos qué operaciones vamos a poder realizar, vamos a empezar a resolver algunos de los ejercicios de la guía, otros van a hacerlos ustedes, obviamente. ¿Sí? Así que tenemos operaciones, por ahí ven, operaciones con vectores. Bueno, habíamos dicho que geométricamente un vector es algo así como un segmento de recta con una flecha que nos está indicando para dónde va. Más allá de esto que decimos así como de manera familiar para que suene y que se interprete mejor, el vector tiene características que le son propias, ¿no? Y que tienen que ver con su definición, la dirección, que es esa recta sobre la que se está moviendo, el punto de aplicación, es decir, de dónde comienza hasta dónde llega, que está marcado por la flechita que le da el sentido también, y como dijimos recién y calculamos, la magnitud o la medida o el módulo, que son todas las maneras en las que nos referimos a el cuánto mide ese vector. Bueno, ¿qué operaciones podemos resolver con vectores o realizar con vectores? Primero que nada, vamos a decir que A, B y C, a efecto de las propiedades que voy a escribir ahora, ¿no? Son vectores. Lo voy a dejar escrito así, sin flechita ni nada, para facilitar la escritura, pero lo estamos aclarando. ¿Y qué más? Vamos a tener números que les podemos llamar K, K1, K2 o lo que sea, que son escalares. Decir que tengo escalares es lo mismo que decir que tengo números, cualquier número real. Ahí estoy corriendo. Bien. ¿Cuáles son esas operaciones y cuáles son las propiedades que podemos relacionar con las operaciones? ¿Sí? Podemos hablar de la suma de vectores. Suma de vectores. Bien, y si hablamos de suma, indirectamente también podemos hablar de resta cuando hablemos del opuesto de un vector. ¿Sí? Ahora, con respecto a la suma de vectores, podemos decir que la suma es conmutativa. Esto se lo deben acordar, decir que yo sumo el vector A con B es lo mismo que decir que a B le sumo A. Tal vez parezca una obviedad, pero bueno, dependiendo de con qué conjunto estemos trabajando, a veces se puede realizar, a veces no. Todo tiene que ver con las definiciones del conjunto de elementos que trabajemos. También decimos que cumple con la propiedad asociativa, donde podemos resolver en primer lugar la suma de dos de esos vectores y después el tercero, o al primero, por ejemplo, agregarle la suma de los otros dos, es decir, asociar de diferente manera. Tenemos la identidad aditiva. ¿Qué nos dice esto? Que si yo a un vector le sumo, y acá no lo definí antes, pero el 0 sería el vector nulo, lo voy a agregar por acá, después lo vamos a escribir de vuelta igual. 0 es el vector nulo, ¿sí? Sería un punto, no tiene medida, la medida sería 0 precisamente. Nos vuelve a dar el mismo vector. Acá es donde también lo relacionamos con el inverso aditivo.
aditivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a un vector le agrego su opuesto, ¿sí? El opuesto para la suma es el inverso aditivo, debería obtener el vector nulo. Ese vector nulo es lo que llamamos el elemento neutro también, ¿sí? El vector nulo lo agrego acá. Es el elemento neutro de la suma. Ahí lo tenemos agregado. Bueno, ¿qué otra propiedad tenemos? La propiedad distributiva donde K es un escalar. Bueno, ya lo habíamos dicho, lo de que K es un escalar. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo un número, un K, que multiplica a la suma de dos vectores, puedo distribuir ese número multiplicando al primer vector y sumarle ese mismo número por el segundo vector. Estoy distribuyendo el escalar con respecto a la suma de los vectores. También puede pasar que yo tenga la suma de dos escalares y lo tenga que multiplicar por un vector. Entonces, bueno, acá puedo hacer la distributiva de esta manera. El escalar por el vector más el segundo escalar por el vector. Y otra cosa que podemos hacer, donde también, ahí se me terminó el pizarrón, vamos a mover ahí, donde también tenemos escalares es, por ejemplo, si yo tengo un escalar y lo multiplico a otro escalar por el vector, bueno, esto combinado con la asociatividad, que también se da en este caso donde hay producto, lo podría resolver como el producto de los dos escalares y luego la multiplicación por el escalar. Siempre y cuando, bueno, es decir, siempre y cuando no. Si yo pudiera o quisiera o me conviene, porque en determinado ejercicio puede ser conveniente resolver en uno u otro orden, también podría conmutar los escalares entre sí. A ver, esto no lo estoy escribiendo porque nos estamos refiriendo a las propiedades de los vectores en particular, pero esto es viable en R, así que ya sabemos que también lo podemos aplicar acá. ¿Qué otra cosa agregamos acá? Que si yo multiplico el vector nulo por cualquier vector, me da el vector nulo, ¿sí? Esto es lo que en reales decimos que el 0 es el elemento absorbente en la multiplicación. No lo voy a escribir, no hace falta, no es para torturarlos, bueno, es para recordar esto de los reales también. Bien, ya que estamos hablando de suma de vectores, arriba de distributiva, identidad aditiva. Inverso aditivo, creo que dice. Exactamente arriba de De distributiva. distributiva, sí, perdón, me fui más arriba yo, sí. No pasa nada. Sí, es cierto. Bueno, ya que hablábamos de suma, les decía, vamos a ver cómo sumamos vectores, ¿sí? Así que yo creo que puedo borrar, ¿no? O están copiando justito. Chan. Borro. No dicen nada. Sí, por mí sí, profe. Bueno, si alguien todavía no, cualquier cosa me dice. Bárbaro. Gracias, Analia. Borramos. Entonces, se me va a caer en cualquier momento. ¿Sí? ¿Cómo? Profe, una consulta Consulta. mientras borramos. Sí. Además de los puntos y los vectores, también están las figuras. Estos tres tipos de elementos son con los que vamos a trabajar en esta 3D, digamos. En este
curso, en esta materia, vamos a Sí, en la trabajar materia. con puntos, con vectores, con rectas en el espacio, con planos en el espacio y con Ok. figuras tipo la que, ¿se acuerdan en Mate 2? Cuando, a ver, cuando vimos optimización, que hablábamos en algún momento de la silla de montar, ¿se acuerdan de algo de eso? Sí, sí, es verdad. Sí, es Bueno, como una papa frita Pringle, era, me acuerdo que decíamos. bueno, bueno, lo de la papa frita lo vamos a retomar acá, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar Ok. en el espacio, totalmente. Esa es la idea. Y lo de la Pringles es, para mí es lo más, ya la silla de montar para mí no existe, es la Pringles. Bueno, son carísimas, por lo menos me lo imagino, ¿vieron? Bueno, a ver, Andrés, uy. Bueno, ojalá que puedas seguir, Andrés, viendo. Si no, igualmente acordate que va a quedar grabado, así que bien. Bueno, no paveo, me pongo a charlar y me copo hablando con ustedes y no escribo nada. ¿Cómo vamos a hacer para sumar vectores? Bueno, vamos a empezar por sumar vectores primero en el plano, ¿sí? Para ver cómo viene la dinámica. En general hay dos métodos gráficos, eh, y uno es lo que conocemos como método de la poligonal y el otro es el método del paralelogramo. ¿Cuál es mejor o peor? La verdad es que ninguno es mejor o peor, sino que depende de qué es lo que queremos hacer, cuántos vectores queremos sumar, porque si son solamente dos, realmente el del paralelogramo va muy bien, y si son muchos vectores, conviene tal vez el de la poligonal por una cuestión de que se genera menos embrollo visual, ¿sí? Es más simple al poder verlo. Bueno, vamos entonces a decir que tenemos un vector U que podríamos definir con componentes U1, U2 y que tenemos otro vector B de componentes B1, B2. ¿Está bien? Si queremos resolver la suma entre U y B, vamos a decir que vamos a hacer la componente U1 más la B1, ¿sí? Es decir, primera componente de uno más primera componente del otro, va a ser la primera componente del resultado. Y la suma de las segundas componentes va a ser la segunda componente del resultado. Ahí estamos. Bien. ¿Cómo hacemos gráficamente entonces? Supónganse, a ver, ahí estamos bien. Tengo esto, el U, y supongamos un vector B por acá. No le estoy poniendo valor numérico porque, bueno, lo que me interesa ahora es que veamos precisamente en el gráfico cómo nos vamos a manejar. Este punto de contacto entre los dos vectores lo necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos con el método del paralelogramo primero. Método del paralelogramo. Ahí estamos. ¿Qué hacemos? Trazamos una paralela al vector U que pase por el extremo de B. Yo acá no tengo la hojita cuadriculada, sí tengo alguna regla, pero vaya a saber dónde quedó mi regla, que de hecho hoy la vi y ahora no la estoy viendo. Vamos a suponer que tengo la paralela y que me queda muy paralela a este vector. Y a su vez lo que hago es, mirando la dirección del otro vector, trazar una paralela a esa dirección que pase por el extremo de U, o sea, acá.
Bueno, ya vieron que ya de paralela no tiene nada. Bien, ahí tengo las paralelas. Como verán, me quedó un paralelogramo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser el vector suma? El que tenga inicio en el inicio de los dos vectores y que llegue al extremo opuesto, considerando el vértice opuesto de este paralelogramo. Este es el vector suma, U más B. ¿Está bien? Con el método del paralelogramo. Ahora, hasta acá ningún inconveniente, supongo, ¿no? ¿O sí? ¿Me quieren preguntar algo? Hasta acá el método es algo bastante básico, ¿sí? Es trazar las paralelas y tener presente que, bueno, el nuevo vector va a comenzar ahí en el inicio de los dos y va a ir hasta el vértice opuesto. Ahora, si yo esta misma suma la quiero resolver mediante el método de la poligonal, vuelvo a dibujar mis vectores lo más parecidos a lo que tenía. Bueno, supongamos que es lo más parecido. ¿En qué consiste este método? Elijo alguno de los dos, cualquiera, es indistinto. Y lo que hago es trazar, también siguiendo la dirección paralela al otro. Supónganse que elegimos U. Yo digo, bueno, ahora voy a trazar una paralela a B y voy a tomar la medida de B. Acá solamente tengo que considerar la medida de B. Esta medida la trazo acá sobre la paralela. ¿Llegó hasta acá? Bueno, ahí hago algo así como el doble de riesgo de B. Esto sería el vector B'. Fíjense, antes hacíamos solamente las paralelas, pero si yo acá dibujara este vector B, estaría con este método en definitiva. ¿Sí? Este sería el B'. El resultado es exactamente el mismo que teníamos antes. Partíamos de acá, donde comienza el punto de aplicación de los dos vectores, y llegamos a donde llega la última flecha. Este sería U más B. Ahora, si tuviéramos no dos vectores, 3, 4, 5, ¿qué pasa? Yo tendría que, supónganse que a esto mismo le agrego un vector W. Y quiero sumar U más B más W. ¿Qué tendría que hacer con el método del paralelogramo? Entre estos dos que resultaron ser la suma de U y B, trazar un nuevo paralelogramo, donde lo que hago es sumar ese resultado con el nuevo, con W. Visualmente ya vemos que nos están quedando bastante más trazos. En cambio, si yo lo hiciera acá, ahora vamos a hacer igual alguno, ¿eh? Lo único que tenía que hacer era, en lugar de escribir el resultado acá, coloco un vector a continuación del otro y a continuación este que estoy agregando, y la respuesta final sería el vector que comienza en el inicio de las coordenadas de los puntos de aplicación y llega al último extremo de la última flecha. ¿Está bien? Vamos a hacerlo igual. Bueno, a ver. Hasta acá, con estos dos ejemplos. Ahí estoy leyendo a Walter. Claro, tal cual, Walter. Es exactamente eso. Supongo que te referías acá cuando dije sumamos el tercero, ¿no? Bien. Bueno, antes de que borre alguna pregunta de esto. No. No. La única diferencia es que en el poligonal debería saber, en este caso, cuánto mide B para hacerlo exactamente y saber dónde Claro, corta, ¿no? En tal vez de cual. Tal cual. Okay. Sí, eso sí, lo tenemos que medir. En el otro caso, la simple intersección nos deja el Claro. punto exacto. Sí. No Esa mido, es pero me queda más una línea más, digamos. Claro, claro, tal cual. Cuando se trata de construcciones geométricas, que por ahí ahora en nuestro caso, por ejemplo, estaría como medio en desuso, porque tenemos graficadores, ¿no?
tenemos versiones digitales de un gráfico, pero si se tratara del caso de una representación en papel, la verdad es que las medidas, ¿sí? La extensión de U, de B, del vector que fuera, se toma con compás. Tomamos y replicamos sobre la recta que nos interese. Esa es la manera en la que trasladamos mediciones. Bueno, sí, vi que quedaban 2 minutos, pero voy borrando por lo menos hasta plantear y a continuación ponemos a grabar otra vez. De todas maneras vieron que, bueno, ustedes por ahí no saben, Patricio Arango, uno de los compañeros de la carrera, es el que me da una mano y, bueno, me da una mano enorme porque se ocupa de cargar los videos y ponerle las miniaturas, ordenarlos y los va linkeando. Entonces se terminó un video y a continuación ya tienen el que sigue. No es que lo tienen que estar buscando. Así que, bueno, por ese lado es una ayuda. ¿Qué les dije? Vamos a ver un caso de resta de vectores. Bueno, importantísimo. Si yo tengo, supongamos, este vector A, ¿sí? El vector menos A, ¿qué característica tiene? Si yo lo tengo dibujado ahí, lo que tengo que hacer es considerar la dirección. ¿Qué es la dirección? La recta sobre la que está desplazándose. El vector opuesto de A es el que tiene la misma medida, pero con la flechita para el otro lado. O sea, digamos que podría ser este vector. El sentido sería, ¿no?